Tú has reflexionado mucho con respecto a la muerte y has ayudado a que otros puedan reflexionar. A mí me ayuda a vivir con mucha serenidad y mucha más tranquilidad si tengo presente que algún día me voy a morir. Ponemos todo en perspectiva y priorizamos. Me pasa algo hoy, ¿para qué me voy a enfadar? ¿Qué sentido tiene, no? Cuando estoy muerta, ni te cuento yo la importancia que tendrá. La sociedad occidental tiene pavor a la muerte. No nos gusta hablar de la muerte porque desaparecemos. La naturaleza es impermanente, pero el ser humano quiere las cosas en su sitio y que no se muevan. Pues claro, ¿qué hay más allá? No lo sabemos realmente y eso nos crea mucha ansiedad. Solo teme a la muerte el que no ha vivido. Es una pregunta que probablemente se haga el 90% de las personas que nos están escuchando. ¿Qué necesita una persona a la que se le ha muerto un ser querido? Hoy vamos a entrevistar a Noelia, una persona que habla de un tema que poca gente quiere hablar, que es el tema de la muerte. Ella facilita los espacios para que la gente tenga esa apertura y ese poder de hablar con los demás, de poder comunicar tus incertidumbres, tus dudas con respecto a este tema. Es la doula de la muerte. Pero es muy importante porque no hay muerte si no hay vida. Entonces hay que saber vivir para saber morir. Para toda esa gente que nos está escuchando, si se queda hasta el final, hay un regalo de parte de Noelia. Así que os vemos en el final. Noelia, ¿cómo te presentarías con alguien que no te conoce? Pues muy buenas, Enrique. ¿Cómo me presentaría? Siempre suele ser una pregunta complicada, pero bueno, en este caso yo me considero una acompañante en los procesos de pérdida, de duelo y en el proceso de fin de vida, con un propósito muy concreto, que es el de recordar a todas las personas que se cruzan en mi camino en el día a día que algún día nos vamos a morir. Ellos, yo y los seres queridos y todos los seres y todas las personas que nos rodean. Y que invito a través de mis diferentes actividades a que intenten aligerar todo el equipaje que llevamos encima, para que cuando llegue el momento podamos partir en paz y, como digo, ligeros de equipaje. ¿Y qué es ese equipaje que llevamos encima? Ese equipaje pueden ser desde cosas físicas, como todo lo que acumulamos en la casa, esa caja que tenemos llena de cables y que cuando necesitamos uno vamos al chino a comprar el cable que necesitamos. Temas emocionales también, necesitamos, o sea, yo invito a las personas que hablen con sus seres queridos de todas sus inquietudes respecto a la muerte también, es decir, qué me gustaría que hicieran conmigo cuando yo fallezca, qué les gustaría a mis hijos, Dios no lo quiera, que haga con ellos si en algún momento se van antes que yo. Entonces, todo ese tipo de, a nivel emocional también, y a nivel legal, vivimos en una sociedad que cada vez está más burocratizada y hay varios temas que son bastante importantes a mi sentir, a mi entender, que son pues el testamento legal, tener el testamento legal hecho, eh, tener esas últimas voluntades, al menos que las conozca la gente que te quiere, que te rodea y que se vaya a encargar que se vaya a encargar de gestionar tus restos una vez fallezcas, y el testamento vital, que hoy en día me parece fundamental y que es un documento del cual podemos hablar un poquito más tarde. Genial. Tú habrás reflexionado mucho sobre la muerte y sobre la vida también, porque al final van de la mano. El uno sin el otro no es posible. Entonces, quiero que me comentes tus reflexiones o lo que más te ha llevado a sentir el hecho de vivir a través de reflexionar sobre la muerte. Todo es un proceso. Mm, mm, Donde estoy yo ahora es el resultado de todas las experiencias que yo he ido viviendo, de todos los libros que he ido leyendo, de todas las cosas que yo he buscado, he experimentado, ¿no? Entonces, en este momento de mi vida, que no quiere decir que haya sido siempre así y tampoco quiere decir que vaya a ser así en el futuro, en este momento de mi vida a mí me ayuda a vivir con mucha serenidad y mucha más tranquilidad todo lo que va pasando a mi alrededor si tengo presente que algún día me voy a morir. Porque al final mm, ponemos todo en perspectiva y priorizamos. Entonces, yo me pasa algo hoy que no me ha gustado, que salía de mis planes, que salía... A lo mejor hace 20 años me enfadaba mucho, pero ahora digo, ¿para qué me voy a enfadar? ¿Qué sentido tiene, no? Si es que es verdad, ¿qué importancia va a tener esto dentro de 2 días, dentro de 5 meses o dentro de 5 años? Y cuando esté muerta, ni te cuento yo la importancia que tendrá lo que me ha pasado. Claro, tú has reflexionado mucho con respecto a la muerte Ujú, y has ayudado a que otros puedan reflexionar, ujú. que por ejemplo yo también he reflexionado gracias a los Death Café que haces Sí. aquí en Málaga y la verdad que me ha ayudado mucho. Entonces quiero saber
que otras personas, o sea, que han aprendido otras personas con respecto a estas charlas sobre la muerte o ese acercamiento a decir, oye, que sí, que supuestamente voy a vivir mucho, pero que igual no es tanto tiempo. Efectivamente, esto lo podrías contestar tú porque, porque has estado en uno de los descafés, ¿no? ¿Qué te ha aportado a ti? En general, todo el feedback que yo he recibido de las casi 1000 personas que han pasado por mis descafés en los últimos 5 años es, en primer lugar, eh, el espacio de respeto, ¿no? Porque hoy en día es muy complicado ir a un sitio y decir realmente lo que sientes sin que otra persona te contradiga o quiera imponer su opinión o lo que nos pasa hoy en día, ¿no? Con la mayoría de los temas. En segundo lugar, encuentran ese espacio en el cual hablar de muchas cosas que cuando intentan hablar con su familia, pues se les cierran las puertas. O sea, ¿cuánta gente ha venido al Descafé y ha dicho, el día que yo me muera? Y luego te dicen, qué bien que nadie me ha dicho si algún día no te vas a morir, que es lo que hace la familia, pero si tú no te vas a morir nunca, y digo, por Dios. Es en segundo lugar. Y en tercer lugar, yo creo que es muy importante para todos como seres humanos ver que no estamos solos y que compartimos las mismas inquietudes y que compartimos las mismas preguntas trascendentes, ¿no? Entonces, bueno, eso sería algunas de las cosas que aportan. Luego ya podríamos ir preguntando a todos los que han asistido a ellos. No sé si quieres añadir tú algo más al respecto. Sí, yo básicamente como que encontré un espacio donde l- eso, ¿no? Poder hablar perfectamente de la muerte, preguntar, resolver como dudas a través de reflexiones o, sí, reflexiones de otra persona. Y la verdad que me gustó mucho ese ambiente y también el hecho de hablar cosas como la carta vital, ¿no? Mm. Y todo eso que yo desconocía totalmente. Y te iba a preguntar también, porque claro, al final el Death Café nace del problema que hay en la sociedad de que no quieren hablar de la muerte. Entonces, ¿por qué crees tú que la sociedad no quiere hablar de la muerte y la esconde constantemente? Las sociedades, la sociedad occidental es tanatofóbica. Quiere decir que tiene fobia, tiene pavor a la muerte. Las razones que me vengan así a la cabeza, una puede ser a nivel un poco más emocional o profundo, que muere el ego. No nos gusta hablar de la muerte porque desaparecemos. Y oye, a mí me ha costado mucho llegar a ser quien soy en esta vida. Y ahora de repente lo tengo que soltar. Dos, un poco en la línea. Hemos luchado mucho para conseguir muchas cosas. Ese coche, esa casa, esa familia. Y de repente lo tengo que soltar todo. De hecho, hay una cita de un gran dramaturgo americano, Tennessee Williams, que me encanta, que dice algo así como que la bestia humana tiene tanto miedo a la muerte que lo que hace es comprar, comprar y comprar, con la absurda esperanza que en esa montaña de cosas inútiles se encuentre la vida eterna. Y luego otra de las razones es que al ser humano no le gusta nada la incertidumbre. O sea, las cosas cuanto más seguras, mejor. La naturaleza es impermanente, es cambio puro, pero el ser humano quiere las cosas en su sitio y que no se muevan. Entonces, claro, ¿qué hay más allá? No lo sabemos realmente. Entonces, eso nos crea o sea, hay mucha incertidumbre detrás de la muerte y eso nos crea mucha ansiedad y no queremos ni mirarla. Mejor ni lo mencionamos, no vaya a ser que sea contagiosa. Claro. O sea, a mí me choca mucho eso, ¿no? El pensar o sea, el propio pensamiento de la muerte. Claro, a mí me choca mucho el pensar, hostia, o sea, vale, tengo 22 años ahora mismo, pero igual mañana, o saliendo de aquí, recogiendo todo el set y todo, me atropella un coche y que estoy muerto. O sea, yo antes pensaba la muerte como eh, como algo negativo en el sentido de todas las cosas que me quedan por vivir, vaya mierda, ¿sabes? Y ahora como que gracias a las reflexiones a través del Death Café que me han dado y, y hablando contigo también, ¿no? Al final conociéndote un poquito más, he reflexionado también hablando con mi hermano y, y al final digo, bueno, no, porque realmente estoy decidiendo la vida que quiero tener, por lo tanto, si me muero, sé que al final he muerto actuando como realmente quiero. Por muy larga o corta que haya sido mi vida, he actuado como quiero. Entonces, me ha servido mucho. Qué bueno. Mira, el- lo que yo veo es que las personas que mueren en paz son las que no dejan nada pendiente.
tengan la edad que tengan, ¿vale? Entonces, creo que si se vive con autenticidad, si se vive haciendo las cosas que uno, dentro de la medida de lo posible, porque ojo, yo aquí sé que hay vidas muy complicadas, hay momentos que no te lo puedes permitir. O sea, aquí yo he sido mamá y he tenido 2 niños en 2 años. Hubo unos años muy complicados que lo último en lo que podía pensar era en cosas trascendentes, ¿no? Entonces, cada uno tiene un momento vital. Pero, pero lo importante es que nos hagamos conscientes de ir haciendo todo aquello que sentimos que tenemos que hacer, porque yo siento que es una de las cosas que más paz nos pueden aportar en el momento de morir. De hecho, los hospitales están llenos de casos, o sea, preguntar a médicos y enfermeras de gente que está en el lecho de muerte y que no hay forma de que se vayan hasta que llega esa persona con la que querían hablar. Y no lo entienden, dicen: Este señor, esta persona, este ser humano debería estar muerto", pero ahí aguantan hasta que hablan con esa persona. ¿Por qué? Porque tenían algo pendiente con ellos. Y así de casos. Entonces, creo que es algo que, es bastante, claro, o sea, no estoy aquí hablando de cosas muy espirituales, pero en el momento de morir, cuantas menos cosas tengamos pendientes, mejor. Y para eso hay que vivir. De hecho, dicen los sabios que solo teme a la muerte el que no ha vivido. Me gusta esa frase. Solo teme a la muerte el que no ha vivido. Buah, potente, ¿eh? A mí, dentro de lo que, o sea, claro, te he dicho antes, bueno, antes como que veía la muerte con ira y ahora lo veo como con un poquito más de plenitud en el sentido de, bueno, estoy haciendo lo que quiero. em, pero es verdad, al final, no solo el que teme a la muerte, el que no ha vivido, sino el que siente que no ha vivido, porque a lo mejor uno dice, guau, he viajado por todo el mundo, he hecho no sé qué, no sé cuánto, ta, 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 y ha hecho un montón de cosas que a lo mejor mucha gente diría, guau, ¿cuánto ha vivido? Y otra persona, pues ve vida siempre estando en el mismo sitio, a gusto, yo qué sé, trabajando en el campo o viviendo en el mismo sitio y esa sensación de plenitud la tiene dentro sin tener que explorar otras cosas, ¿no? Entonces, yo creo que al final son como ese tipo de actos que tú crees necesario para disfrutar esa vida, más que otra cosa, ¿no? El tema es que en esta sociedad nos empujan mucho al hacer, 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 hacer. Y hacer es todo, desde viajar, hay gente que se adicta a los viajes, o sea, cada uno tenemos una adicción diferente, ¿vale? Eso está clarísimo. Hay gente que es adicto al alcohol, a las drogas, y hay gente que es adicto al deporte, y hay gente que es adicto a los viajes, y hay gente, entonces, es en ese hacer, 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 ¿para qué? Para no conectar con nosotros mismos. Ese es el tema. Entonces, efectivamente, como has dicho, hay gente que puede no haberse movido de su casa o de su pueblo y haber tenido una vida súper plena, porque la plenitud no consiste en hacer, aunque podamos creer que sí y que una persona que ha viajado mucho, esa seguro que se muere muy contenta y otra que no ha viajado nada se morirá muy triste. No, tiene mucho más que ver con cómo tú vives todo eso, con tu mundo interior, nada que ver con el hacer. Y de hecho, todas las tradiciones más antiguas lo que te animan es a dejar de hacer, a ser, no a hacer. ¿Qué tipo de tradiciones? Pues el yoga, por ejemplo, para empezar, siempre en todas las tradiciones orientales, el Tao, ellos no hablan de que tengas que hacer y hacer y hacer como en esta sociedad occidental. Ellos lo que dicen es que tienes que ser y por eso de ahí hay que meditar cada día para conectar con uno mismo, y no olvidarte de que esto es lo importante, no todo esto, que también es importante, pero al final lo único que nos llevamos es esto. Por eso hay que cultivarlo. Y hay que cultivarlo en el día a día, de diferentes formas y, como digo, en diferentes momentos vitales lo harás de una forma, no lo harás, lo retomarás más adelante, pero lo importante no es tanto hacer, o sea, el dejar cosas pendientes no me refiero tanto al hacer, sino al ser, haber sido auténtico, haber em, vivido como has querido, si en algún momento has tenido que decir a una persona, mira, no siento que tengas que seguir en mi vida, pues ser capaz de hacerlo, ¿no? Y no mantener ciertas relaciones que no tienen ningún sentido por no decir que no. Porque claro, decimos que no y ya no nos van a querer, ¿no? Es muy profundo todo. Y todo lleva a lo mismo, a morir.
en paz. Guau, me interesaría mucho saber cuál es tu día a día, ya que has dicho el tema de meditar, el yoga, tal. Me gustaría mucho saber cuál Pues, es tu día a día. pues yo soy muy ritualista. A mí me gustan mucho los rituales. Es verdad que no hago cada día los mismos, pero es cierto que yo medito cada día, hago unas prácticas de yoga, podríamos decir, pues como mínimo 3 veces por semana. Y luego tengo otros rituales, pues quemo mi incienso, hago este tipo de cosas, ¿no? Y otra de las cosas que he integrado hace 2 años y que eso sí que no me lo pierdo, eso sí que también es diario, la meditación y la respiración. De hecho, yo me diferencio de otro tipo de acompañantes en la pérdida, el proceso de pérdida, duelo e incluso en el fin de vida, porque he aprendido a hacer el tema de la respiración somática, que es como, son diferentes tipos de respiraciones, que algunas vienen de las tradiciones del yoga, chamánicas, los sufís, vienen de respiraciones más modernas que se llaman más trascendentales, como el tema de la respiración holotrópica, las respiraciones que se utilizan para hacer el rebirthing, por ejemplo, y luego otras respiraciones ya como más del día a día, como por ejemplo la respiración SIL o cuadrada. Esa es una respiración que consiste en inspirar 4, sostener 4, expirar 4 segundos y sostener 4, y eso lo pusieron en práctica los SEALs americanos, porque es la forma que se relajaban para dormir cuando podían dormir, porque ellos no pueden dormir, no tienen unos horarios fijos para dormir. Entonces, el tema de la respiración, en el que llevo muy metida 2 años, me parece fascinante y ayuda muchísimo a tomar esa conciencia, a encarnar, a, bueno, a trabajar todo, porque además se dice, hay estudios que afirman que los traumas se quedan en el cuerpo. ¿Vale? Tú tienes un trauma y se te queda en alguna parte del cuerpo. Y con esta respiración somática, con diferentes movimientos, diferentes tipos de apnea, duraciones, rapidez, o sea, velocidad y tal, juegas con todo esto y puedes ayudar a que esos traumas se suavicen o incluso desaparezcan. Buah, increíble. Y entonces ese es Y mi día a día. La respiración somática y la meditación no faltan en ningún día. Y luego ya las prácticas y algunos rituales así que tengo, pues los hago cuando lo siento que tengo que hacerlos. me encanta aprender a respirar. Es que eso es, parece, aprender a respirar. Bueno, yo ya sé, pues es súper importante. Yo estuve hablando, haciéndole una entrevista a una chica que se llama Patricia, que hace yoga Ujú. y sabe un montón de todo esto, y hablaba de lo importante que es respirar. Entonces, eh, brutal. Es que es básico. Y además, en el proceso de fin de vida, si hemos sido conscientes de nuestra respiración, nos puede ayudar mucho también. Hablando de eso, el proceso, o sea, tú haces un acompañamiento, ¿no? ¿Cómo hace el acompañamiento? ¿Exactamente a qué personas le hace falta? ¿Si es a todo el mundo? ¿O cómo funciona? Todo el mundo no lo necesita. Depende de lo acompañados que estén en su entorno. Entonces, contratar a un profesional para que acompañe en el proceso de fin de vida es cuando los que están en tu entorno son incapaces de hacerlo con cierta conciencia de lo que supone, ¿vale? Pongámoslo así. Hay personas, tú puedes tener o sea, a mis padres les adoro, a mis hermanos les adoro, pero a lo mejor no son los más adecuados para acompañarme en ese proceso, porque mi madre me pone muy nerviosa, mi hermano no sabe estarse quieto y mi hermana no deja de hablar. Y yo en ese momento no es lo que necesito. Entonces, contratar a un profesional para acompañar en el proceso, más no solo se acompaña a la persona que está en el proceso de fin de vida, también se acompaña a la familia. Entonces, por eso digo, hay familias que son capaces de hacerlo de forma natural, porque han tenido este tipo de conversaciones, porque nunca han escondido que algún día se van a morir. Entonces, pues acompañas a tu padre, acompañas a tu madre, a tus hermanos, llegas a acompañar. em, pero sí hay también muchas personas que jamás se lo han planteado y cuando llega el momento es muy traumático. Entonces ahí es donde entramos los profesionales que acompañamos o las doulas de fin de vida. Y ahí pues ya lo hacemos, pues también nos adaptamos un poco a la dinámica de la familia, a las necesidades que cada uno tenga.
a la necesidad de la persona que está en el proceso de fin de vida. Claro, tú realmente ahí lo que haces es un trabajo muy profundo a nivel personal y cercano de comunicación dentro de la propia familia de lo que está pasando, ¿no? Ayudar a que se comuniquen también entre ellos. ¿Qué os queda por decir? ¿Qué le queda a él por decir? No queda nada, fenomenal. Pero todo eso es un trabajo. Entonces, como digo, si eres medianamente consciente, pues lo puedes hacer. Si no, hombre, es interesante que al menos te acompañe alguien durante una parte, a lo mejor no hasta el final, pero al menos para que te puedan, o sea, no solo a la persona que está en el proceso de fin de vida, sino también a la familia o al menos a los cuidadores principales. Genial. Y el libro, por ejemplo, el libro que tú has escrito, Deep, em, ¿eso en qué ayuda? Porque yo creo que es algo que le puede ayudar a todo el mundo, porque al final el hecho de reflexionar, hablar sobre la muerte, ver qué puedo hacer y qué no, bueno, que no, no, sino qué puedo hacer dentro de todas las posibilidades que hay, al final, por muy cerca o muy lejos que esté supuestamente mi muerte, puede ayudarla a todo el mundo, ¿no? Hay gente que me dice: "¿A partir de cuándo?", en las presentaciones, es decir, bueno, ¿a partir de cuándo recomiendo, de qué edad recomiendas leer el libro? Yo solo les pregunto: "¿Tú sabes cuándo te vas a morir?". Y claro, se quedan así, digo: "Pues ya". Claro, o sea, si tú sabes cuándo te vas a morir, entonces tú te organizas, pero no sabemos cuándo nos vamos a morir. Entonces, el libro es, un recorrido por esas 3 esferas que yo he mencionado. Yo soy navarra y mi familia viene de un pueblo que se llama Viana, que está en pleno Camino de Santiago. Entonces, he hecho un símil, es una comparación el libro. El Camino de Santiago es súper simbólico de la vida misma. O sea, tú empiezas el Camino de Santiago con una mochila bastante cargadita. Pero a medida que vas andando, y cada día tienes que hacer 20, 25 kilómetros, te das cuenta de que en vez de 5 camisetas, a lo mejor con 3 vas que chutas. Que en vez de tantos calcetines, pues oye, con tener 3 pares, los justos, también vas que chutas. En vez de esto, entonces, eso representa la vida. Nos tenemos que ir dando cuenta de que necesitamos muchas menos cosas de las que tenemos y el objetivo es acabar en lo esencial. Camino de Santiago acaba en Santiago, pero quien hace el camino hasta el final acaba en Finisterre. Y ahí es donde tiene que quemar todo lo que le queda en la mochila, porque al final no te vas a llevar nada. Entonces, eso es. Entonces, el libro rindiendo homenaje a mis raíces y porque a mí el Camino de Santiago siempre me ha fascinado como símil de la vida misma, pues lo he estructurado de esa manera. Entonces, cada capítulo no es un capítulo, es una etapa. Entonces, en cada etapa explico una parte teórica. Luego añado la piedra en el camino, que son todas esas dificultades que podemos encontrarnos en el camino para aplicar lo que he dicho, lo que he propuesto teóricamente, y una parte práctica que le he llamado Memento Mori, recuerda morir. Y ahí invito a hacer reflexiones, ejercicios, eh, pues eso, sí, ejercicios, reflexiones, eh, eh, que piensen, ¿no? Que se animen, por ejemplo, a asistir a un descafé, que se animen a compartir con su familia ciertas cosas, ¿no? Entonces, cada capítulo está estructurado de esa forma. Entonces, el libro empieza con el apego, porque el apego es muy importante. Si no nos apegara, todo el mundo habla del desapego, ¿no? Pero el apego es muy importante. Si no nos apegáramos, no podríamos sobrevivir como especie. El apego es el vínculo emocional que tiene el bebé humano con el cuidador principal, que suele ser la madre. Si no existiera ese vínculo, uf, tú sabes lo pesado que es tener un bebé, nos dejaríamos morirse a todos y habríamos desaparecido como especie. Entonces, el apego es fundamental. ¿Cuál es el problema? Que nos apegamos a lo que nos tenemos que apegar, a nuestro cuidador principal, pero luego nos seguimos apegando a todo, al trabajo, a la novia, al novio, a la casa, al coche. ¿Y qué pasa? Que la vida es impermanente y que todo lo que nosotros tengamos en algún momento lo vamos a perder. Relaciones, cosas, historias, planes, expectativas, todo. Entonces la vida en su sabiduría más inmensa nos ha dotado del proceso del duelo, que es cómo nosotros de una forma natural podemos ir transitando todas las pérdidas que vamos teniendo y que son práctica para la pérdida última, que es la muerte. Cuando morimos, todo lo dejamos aquí, incluso la vida.
Entonces, eso. Entonces el libro va haciendo el camino. Hablamos del duelo en el libro, de las emociones y luego, como he dicho, me centro en esas 3 esferas. La primera es las cosas físicas. Empezar, pues mira, ahora llega el 2026. Qué buen propósito para este 2026 salir cada día de tu casa con una cosita que vayas a regalar, a tirar, a donar, yo qué sé, pues tengo 40 figuritas y además 20 no me gustan nada. Pues oye, las llevo a Cudeca, a Cáritas, me da igual. O las regalo a una persona que sé que le encanta. Ese sería un gran propósito para el nuevo año, ¿no? Salir de tu casa cada día con una cosita e ir vaciando. Tú eres muy joven, como has dicho, 22 años, pero los que tenemos hijos, creo que es, esto lo invito a hacerlo y yo lo he hecho y lo sigo haciendo porque es continuo el trabajo, por amor a ellos, por amor a los que se quedan. Yo muchas cosas digo que hay que hacerlas por amor a los que se quedan. Imagínate que mi casa está abarrotada de cosas, me muero y son mis hijos los que tienen que vaciar la casa. Eso es una movida. O sea, Sí. ¿qué emociones hay allá? Primero de culpa, porque oye, esa cosa que le gustaba tanto a mi madre y no me cabe en mi casa, la tengo que tirar. Frustración. ¿Yo tengo que dedicar horas y horas a vaciar una casa que no es mía? ¿No? O sea, Mm. horas y horas de mi tiempo, que además el tiempo es oro. Sabemos que nos falta el tiempo y tengo que dedicar esto. Empecemos a hacerlo en vida. La otra esfera es las conversaciones, como digo, ¿no? Pues de mantener conversaciones. Pues yo sé, como he dicho, Dios no lo quiera que mis hijos fallezcan antes, pero yo sé lo que ellos quieren. Y ellos saben muy bien lo que yo quiero que hagan conmigo cuando yo fallezca. Además, yo me he sentado con ellos, con mi testamento vital, las contraseñas, lo que tengo, lo que debo, y ellos lo saben todo. En una carpetita en mi casa está todo. Entonces, si a mí algún día me pasa algo, mis hijos tienen que ir a esa carpeta y decir, bueno, aquí tiene todo mamá. Y y luego también, pues hablando de carpeta, pues esa parte más legal, más burocrática, que es una movida, incluso haciéndolo bien, es una movida lo que tienes, todas las cosas que tienes que hacer después de la muerte de alguien, del fallecimiento de alguien, y tenerlo lo más atadito posible. Entre ellos el testamento vital. Que es el testamento vital. Total, o Sí, sí. las voluntades vitales anticipadas. A ver, es un documento en el cual tú explicas, dejas por escrito lo que te gustaría, cuáles son tus deseos respecto al proceso de fin de vida si tú en algún momento pierdes la conciencia y no puedes decidir. Pierdes más que la conciencia, la capacidad de decidir. Porque hoy en día muchos de nosotros vamos a acabar con Alzheimer y con demencia. Entonces, no vamos a tener la capacidad de tomar ciertas decisiones. Entonces, lo ideal es hacer el testamento vital. Es un documento que se descarga de la página web de la Junta de Andalucía, aquí en Andalucía. Cada comunidad tiene su modelo, que al final viene a ser lo mismo. Y ahí te preguntan, ¿quieres transfusiones? ¿No quieres transfusiones? ¿Quieres que te conectemos a un respirador? ¿No quieres que te conectemos a un respirador? ¿Cuántas veces quieres que te metamos en la UCI? Pues mira, a mí 2. Y si a la segunda ya no salgo, me dejáis morir en paz. ¿Vale? Entonces, es un documento que luego tienes que rellenarlo y tienes que registrarlo, porque cada comunidad tiene su registro y luego hay un registro nacional. Con lo cual, si yo tengo un accidente, perdón, paso a paso, que voy demasiado rápido. Este testamento se registra y se incluye en tu historia médica, dicen que tú tienes un testamento vital. Con lo cual, si a ti te pasa algo, el médico que atiende entrará en en tu historia clínica y dirá, esta mujer tiene testamento vital, así que hay que buscar el testamento vital para ver qué podemos y qué no podemos hacer. Y lo dicho, tienes un accidente, o sea, ahí está el registro a nivel de comunidad autónoma y luego hay un registro nacional, con lo cual si a mí me pasa algo en Madrid, no pasa nada, porque tienen acceso a mi testamento vital a nivel nacional. Y Eso es es. muy importante. El otro día uno de los talleres que yo facilito es sobre el testamento vital. Un par de horas explicando todos los conceptos, todas las alternativas, cómo puedes pedir la cita previa, qué tienes que llevar y todo eso, porque me parece muy importante. Realmente hoy en día parece muy importante. ¿Y eso también está escrito en el libro? ¿Lo del Bueno, testamento vital? en el libro me lo menciono, sí, en qué consiste y tal, pero bueno, luego ya, como este libro espero que no solo se venda en Andalucía, sino en muchos otros sitios, pues ahí ya digo, pues cada uno en su comunidad autónoma
que entre en la página web, que ponga testamento vital o voluntades anticipadas, y ahí en la página web de Junta de Andalucía, Junta de Extremadura, Generalitat de Cataluña, Comunidad de Madrid, ahí encuentras el modelo, que luego ya tienes que rellenar y presentar y registrar, porque no sirve de nada dejarlo en tu casa. Noelia, a mí lo que me pasa es que me siento incómodo cuando alguien, una persona, un amigo mío, se le muere un ser querido y no sé qué hacer y cómo actuar. Entonces, me gustaría saber qué es lo que necesitaría una persona que está transitando ese luto y qué es lo que hacemos mal y podemos mejorar. Es una pregunta que probablemente se haga el 90% de las personas que nos están escuchando. ¿Qué necesita una persona a la que se le ha fallecido, a la que se le ha muerto un ser querido? Presencia. ¿Y qué es presencia? Estar al 100% con esa persona, con el corazón, con el alma, con la mente y con el cuerpo. Se dice muy rápido y parece muy fácil, pero es de lo más complicado que hay. Necesita eso, presencia, necesita mucha autocompasión, mucha compasión, no autocompasión, sino compasión hacia él mismo, porque en el proceso que va a iniciar va a necesitar esa parte de quererse, de nuevo, en esta sociedad que todo el mundo nos quiere perfectos y que lo hagamos todo bien, el proceso del duelo no es lineal. Entonces un día estará bien, otro día estará peor, entonces necesitará también mucha compasión, especialmente hacia él mismo, y mucha paciencia, porque como digo, el duelo es un proceso y todos los procesos requieren su tiempo. Entonces, para recorrerlo, vamos a necesitar paciencia. ¿Qué hacemos mal, sin mala intención, ¿vale? Lo hacemos con nuestras mejores intenciones, pero hay dos cosas en las que creo que si tomamos un poco de conciencia podemos ayudar a acompañar mejor a la persona que está en duelo. La primera es sostener las emociones, ¿vale? Nos cuesta mucho, o sea, nos cuesta poco compartir la alegría, pero nos cuesta mucho sostener la tristeza en la otra persona. ¿Por qué? ¿Y qué sostener? Pues no interrumpirla. Decir, estás triste, está bien estar triste, está muy bien estar triste. ¿Quieres llorar? Pues llora. Además es que las lágrimas son mágicas. En las lágrimas hay estudios que dicen que se elimina cortisol en las lágrimas de la tristeza, no de la alegría. Entonces, cuando tú lloras porque estás triste, por eso te sueles quedar tan relajado, porque todo el cortisol de lo que estamos hasta aquí, pues eso se elimina por las lágrimas. Entonces, eso es, ¿no? Sostener la tristeza, sostener la emoción del otro, el enfado también. Estará muy enfadado, esto no tenía que haber pasado. Sostener, está bien estar enfadado, ¿vale? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué no las podemos sostener? Porque no nos han enseñado y porque nos conectan con nuestra propia tristeza. Yo no quiero ver tu tristeza porque me recuerda a la que yo llevo dentro y todos llevamos todo dentro. Entonces, esa es una de las cosas que invito a que practiquemos, ¿no? A sostener la emoción. ¿Cómo empezaste tú en este mundo? Porque es un trabajo que poca gente conoce y que yo personalmente nunca se me hubiera ocurrido como posibilidad de me dedico a ayudar a la gente a prepararse a morir, literalmente, y ayuda a los demás a acompañarlo dentro de esa pérdida y ese dejar ir, ¿no? ¿Cómo empezaste? Bueno, cada uno tiene, yo creo que cada uno venimos con un propósito y unas capacidades, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí no me pongas matemáticas porque no, vamos, lo justo, pero sí que siempre, desde muy pequeñita, he tenido esa inquietud, ¿no? De en el más allá. Desde que soy muy pequeña me pregunto, ¿qué habrá más allá? ¿De qué va todo esto? ¿No? Entonces, la primera vez que tomé conciencia de la muerte, yo tenía 9 años y se murió una amiguita del grupo de amigos de mis padres. Nos movíamos con una serie de familias juntas y falleció una amiguita que era un par de años mayor que yo de leucemia. Yo tenía 9 años. Yo recuerdo perfectamente todo lo que vivimos en mi casa durante la enfermedad de esa niña hasta que falleció. La tristeza de mis padres, me acuerdo del día exactamente que yo me levanté, me encontré a mi madre y me dijo que ya había fallecido. Entonces, en mi cabeza era como, ¿cómo puede morirse una niña tan pequeña? ¿Cómo puede morirse una niña tan pequeña? Entonces, bueno, yo creo que hay personas que han vivido experiencias así y no las recuerdan.
pero a mí se me quedó. Y con 13, 14 años yo estaba leyendo libros sobre el duelo, sobre experiencias cercanas a la muerte y a mí siempre me ha fascinado. Lo llevo dentro. Luego es verdad que entre los 18 y los 20 años yo perdí a 3 amigas mías. Una compañera de universidad, de la residencia universitaria donde yo estaba, en el pasillo, falleció una de ellas. Una segunda compañera de universidad falleció estando nosotros de Erasmus, de mi facultad fuimos 3 personas y una no volvió a casa. Y a los 20 falleció la que había sido mi mejor amiga de pequeñitas. Entonces, claro, a mí la gente me decía, ¿sabes? Cuando la gente te dice, bueno, que te queda toda la vida. Y yo, había algo dentro de mí que me decía, ¿tú qué sabrás? A ellas no les han quedado toda la vida, ¿eh? Y de hecho, claro, lo he ido confirmando a medida que han pasado los años, ¿no? Hay mucha gente que se ha quedado en el camino. Entonces, no sé, es algo que siempre me ha llamado y hace 10 años decidí formarme para acompañar al duelo de una forma más compasiva, más amable, más profesional también. Pero es algo que se lleva dentro. Curioso cómo la vida te ha puesto esas situaciones por delante, ¿no? Porque, claro, la primera muerte fue la de mi abuelo, pero si de repente son compañeras, amigas mías, pues, no sé, como que da una impresión de un choque de realidad de decir, ostras, ¿no? Que al final esto es más cercano de lo que parece. Quería preguntarte también qué es personalmente lo que a ti más te gusta de acompañar al otro y qué es lo que más has aprendido a través de eso. Lo que más me gusta de acompañar a la gente, tanto en procesos de pérdida y duelo como en el proceso de fin de vida, es lo que yo descubro sobre mí misma. A través de ellos y de sus experiencias, yo me cuestiono y veo muchas cosas de mí que antes no veía, ¿no? Entonces, para mí es mutuo el aprendizaje o el acompañamiento es mutuo. Yo les acompaño de una manera y ellos a su vez me acompañan y me ayudan a cuestionarme muchas cosas que de otra forma no se me pasarían por la cabeza. Así que es algo muy nutritivo, muy nutritivo. Me nutre muchísimo. Quería preguntarte qué es todo lo que haces para yo saber, oye, que me interesa ir a una charla, oye, que me interesa otro tipo de información, pues, ¿qué productos tienes? Pues mira, yo acompaño de diferentes formas. Una es a través del libro. Hay gente que se le va a decir, vale, pues el libro me sirve, hago lo que propongo en él y bueno, y ya es un camino hecho, ¿no? Otra forma es el acompañamiento individual, no solo a la pérdida y al duelo, sino también a esa parte de, por ejemplo, tú dices, es que no sé por dónde empezar con mi casa. No hago mudanzas, ojo, eso lo dejo claro, pero no sé por dónde empezar en mi casa a vaciar mi casa. Entonces yo voy a tu casa y a través de preguntas que te voy haciendo, pues, ¿esto cuál es tu dificultad? ¿Qué sentimiento, qué emoción aparece cuando tú piensas en deshacerte de esto? ¿Qué complicaciones tenemos cuando piensas en deshacerte de lo otro, ¿no? Entonces, ese es un acompañamiento individual, como digo, un poco más específico, aparte del acompañamiento de la pérdida y el duelo y el proceso de fin de vida. Y luego hago los cafés, que eso es como mi contribución al mundo, porque son espacios gratuitos que facilito una vez al mes, son 2 horas, los hago presenciales en Málaga y de vez en cuando online. Y luego tengo 3 formaciones realmente. Una es sobre el testamento vital, que ya hemos hablado de ello. Otra es una formación que de hecho va a empezar en enero durante 7 meses. Va a ser presencial y en streaming en la Escuela Andalusí en Málaga y que vamos a ir, vamos a trabajar cada una de las etapas. El libro tiene 7 etapas y vamos a empezar en enero y acabaremos en julio trabajando cada mes, 2 veces al mes, cada una de las etapas. Y luego la última formación, que espero que empiece en febrero o marzo, la he llamado Mi último año de vida y en ella partimos de un diagnóstico terminal en el cual nos diagnostican una enfermedad y nos dan un año de vida. Entonces, si hoy es 1 de diciembre, el 30 de noviembre del 2026 es mi fecha de la muerte.
Y durante 12 meses vamos trabajando diferentes aspectos. No solo de esto que trabajamos en DEP, sino vamos un poco más allá. Pues trabajamos los miedos, trabajamos nuestras creencias, sobre todo las creencias en el más allá, varios temas, ¿no?, que se van estructurando en esos 12 meses. Y cada sesión, en cada mes, además, acompañamos este trabajo más teórico, aparte de reflexiones, ejercicios y propuestas, de una respiración, precisamente. Incluyo ese mes, tienes que practicar este tipo de respiración y una meditación siempre relacionada con la muerte. Entonces, eso es lo que yo ofrezco. Un montón de cosas. O sea, hay que hacer una investigación para... Hay para todos los gustos. Al que le guste leer, pues se coge el libro. Al que le guste compartir, porque la riqueza de un grupo, o sea, la riqueza que aporta un grupo, es verdad que no te la aporta un libro, ¿no? Entonces, bueno, pues te apetece hacer un taller, pues haces un taller. Te apetece hacer uno de los cursos, pues haces uno de los cursos. La verdad que he flipado. O sea, yo ya he visto el Café, me ha encantado. Seguramente el curso de tu último año de vida, vamos, yo te contacté dentro de otras cosas, porque vi el curso y dije yo, ostras, qué cosa tan interesante, y el último año de vida. Y claro, yo al principio pensé, hostia, acompañará a la gente que solo le queda un año de vida, y no, es tú prepararte a ti mismo para darte cuenta de decir, ostras, o sea, todas las cosas que pueden cambiar en mi vida si realmente reflexiono en lo que quiero y digo, vale, realmente estoy viviendo en autónomo y realmente lo que necesito es esto, 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 porque es lo que quiero yo en mi vida. Esta quiero que sea mi historia. Entonces, me Es la encantó. oportunidad durante ese año de dejar de cumplir con todo lo que tú consideras, o sea, de no dejar cosas pendientes, para que si te mueres al año o al cabo de 20 o 30 o 50 años, al menos que seas consciente de lo que no quieres dejar pendiente, para que te puedas ir en paz, sereno, incluso con gozo, yo digo. Sería ideal irnos también con la alegría de haber vivido, ¿no? Eso también se puede conseguir. Y ya para finalizar, hay una cosa que hacemos que son serie de preguntas entre un entrevistado y otro, sin saber cuál es el siguiente entrevistado. Entonces, la anterior entrevistada, que se llama Silvia, ha preguntado, o sea, te quiere preguntar, ¿qué harías si tuvieras 1 millón de euros para dentro de tu negocio ayudar a más gente? Hombre, yo creo que la forma que yo tengo para ayudar a la gente es llegar a más gente. Con lo cual, una parte importante de ese dinero lo dedicaría a darme a conocer, para que la gente conozca no solo lo que yo hago, sino lo que pueden hacer otras personas. Quiero decir, yo te puedo acompañar a ti, pero a lo mejor a otra persona que está en Londres la puede acompañar o una doula de fin de vida en Londres. Entonces, para mí sería eso, que el acompañamiento, que la posibilidad de que nos acompañen en los procesos de duelo y en los procesos de fin de vida se haga, se extienda, que todo el mundo conozca que existe esa posibilidad. ¿Cómo lo haría? Pues contrataría a alguno que sepa de esto, a algún marketingiano, y le diría: "Ale, dale, a ver cuánta gente descubre esto", y de esa forma puede acompañar a los seres que pierda de una forma más amable y compasiva, o que le pueda servir también para prepararse a él en el fin de vida. Genial. La Eso verdad que has estaría guay. contestado, la verdad que has contestado bastante rápido. Creía que te ibas a pensarlo más. Y resumiendo, más o menos, ¿qué es lo que le gustaría, o sea, qué es lo que a ti te gustaría que se quedara la gente con este podcast, con esta entrevista, con esta comunicación y por qué has venido aquí a hablar? ¿Qué es lo que quiere que la gente se lleve a su casa y que pueda aplicar? Dos cosas, que es posible hablar de la muerte sin dramatismo e incluso con sentido del humor, como se pueden ver en algunos de los descafés, que nos reímos. Y en segundo lugar, que es posible prepararse para la muerte. ¿Cómo? Pues viviendo con propósito, viviendo con autenticidad y todo eso. Ya lo decía Buda, el hombre sabio no teme a la muerte, se prepara para ella. Entonces,
Esos serían quizás los dos puntos así más importantes, ¿no? Genial. Y siguiendo con lo de las preguntas de un entrevistado a otro, ¿qué le entrevistarías a, o sea, qué pregunta le harías al siguiente entrevistado sin conocerlo? ¿Qué dejarías de hacer si te quedara un año de vida? ¿Qué dejarías de hacer? Vale, me gusta, me gusta. Y si tuvieras 1 minuto o 30 segundos de oro para que te escuchen en todo el mundo, ¿qué dirías? Que todos vamos a morir algún día y que es posible hacerlo sin sufrimiento. No sin dolor, porque las cosas duelen, pero sin sufrimiento sí. Y para ello podemos prepararnos. Y no solo para nuestra propia muerte, sino para la muerte de las personas que nos rodean. Bueno, Noelia, los que se han quedado hasta el final tienen un regalo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál ¿Puedo es? decir ya? Sí, Que vamos a sortear un ejemplar de mi libro de Camino para morir con todo en orden. genial. Así que a todo el mundo que le interese y quiera este libro y llegar a este sorteo y tener la posibilidad de adquirirlo totalmente gratis, comentad DEP o libro y estaréis dentro del sorteo. Así que justo cuando salga este podcast, dentro de 30 días, se sorteará y saldrá la persona ganadora. Así que Noelia, muchas gracias por el regalo, por la conversación, por tus conocimientos y gracias por todo. A vosotros.